Hola familia Berea, hola hermanos en Cristo, toda la comunidad Berea, a todas las personas que me estén viendo y escuchando en este día. Hoy yo quisiera compartirles una meditación de la palabra de Dios y la vamos a ver en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, del 1 al 13. ¿Les parece bien? Vamos a ver que aquí el que está hablando es nuestro Señor Jesucristo y habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, las insensatas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y bueno, hemos estado escuchando en estos tiempos mucho acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una parábola que el mismo Jesús le dice a sus discípulos, y nos lo dice a nosotros también. Y entendemos lo que trata de Jesucristo, hablar a través de las parábolas. Y las parábolas es una forma de dar a entender, de explicar las cosas espirituales de manera terrenal, que la entendamos. Entonces aquí estamos viendo cómo Jesucristo nos está diciendo acerca de la importancia de ser prudentes. Dice entonces en el versículo 1 que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Que las insensatas tomaron sus lámparas y que no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Dice que se tardaba el esposo, y entonces que cabecearon y se durmieron las 10. Pero a la medianoche se oyó ese clamor: ahí viene el esposo, salid y recibirle. Entonces todas se levantaron y arreglaron sus lámparas, pero las insensatas, como no tenían aceite, le dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes les respondieron: vayan, para que no les falte a ustedes y a nosotras, vayan y compren a los que venden. Y mientras las insensatas fueron a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Esto es bien importante. Después vinieron también las otras vírgenes, las insensatas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas el esposo respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y dice al final: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, varones, aquí vemos varias cosas que nos dice el Señor Jesucristo. Nos habla de 10 vírgenes. ¿Qué significan las vírgenes? Bueno, las vírgenes son un símbolo de la iglesia de Dios. Todos aquellos que hayamos creído en Jesucristo, que lo hayamos recibido y reconocido como nuestro Señor y Salvador,
Dice en Juan 1:12 que todos aquellos que lo hayamos hecho, Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos la iglesia y somos representados en esta parábola a través de las vírgenes. Pero habla de dos tipos de creyentes, digamos, de los prudentes y de los insensatos. Los prudentes son aquellos que debemos de estar preparados para cuando venga el Señor, a celebrar esas bodas del Cordero que nos dice más adelante. Entonces las vírgenes es un símbolo de la iglesia y esas vírgenes deben de mantenerse puras, limpias, sin manchas, sin arruga, ¿verdad? Pero también dice que viene el esposo, dice en el versículo 1, que salieron a recibir al esposo. ¿Quién es el esposo? Bueno, el esposo representa a nuestro Señor Jesucristo y la iglesia es la esposa. Dice en Apocalipsis 19:7, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, Jesucristo, y su esposa, la iglesia, nosotros, se ha preparado. Entonces tenemos que estar preparados para esas bodas del Cordero, ese momento en que nos vamos a encontrar con nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga por segunda vez. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria a Él, porque vamos a estar contentos de esa boda, porque nosotros somos la esposa, esa virgen que debemos de mantener nuestra santidad para ese momento en que nos unamos con Él. Porque dice en Efesios 5:22 y 23, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque han llegado, ¿por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, hermanos, las vírgenes somos representados, la iglesia es representada por las vírgenes y el esposo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la lámpara? Vemos en el versículo 3 que las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Entonces la lámpara significa y mencionada es la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo en la Biblia. La Biblia es la lámpara. Dice el Salmo 119, 105. Dice que las lámparas representan la palabra de Dios. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, es esa lámpara que nos da luz, que nos quita toda tiniebla y que nos da entendimiento para conocer la voluntad de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Así es, hermanos. Y vemos entonces ahora, ¿qué significa el aceite? El aceite se ponía dentro de las lámparas para producir luz. Entonces el aceite simboliza al Espíritu Santo de Dios. Dice en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, dice que Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, vino sobre David. Así es, hermanos. Entonces el Espíritu Santo es representado a través del aceite. Dice que la Biblia nos enseña que Dios es el alfarero y nosotros somos vasijas de barro. En Jeremías 18 del 1 al 6 dice que cada uno somos barro en manos del alfarero, que es nuestro Señor. Así es, hermanos. Y bueno, el aceite es usado en la Biblia como un símbolo del Espíritu Santo, y el aceite puro de oliva era usado para mantener las lámparas encendidas en el templo de los judíos, lo cual es una ilustración de cómo el Espíritu Santo ilumina nuestras vidas, nuestras mentes. Entonces dice en Joel 2:28 que el deseo de Dios es llenar a todo su pueblo, vendrá sobre nosotros su Espíritu Santo. La Biblia da la parábola de las 10 vírgenes para el siguiente mensaje. A esas vírgenes, a esa iglesia, se le había encargado llevar consigo aceite para que funcionaran sus lámparas en el momento en que iba a llegar el esposo. O estas se quedarían sin aceite y pues se apagarían. Una lámpara sin aceite, hermanos, no funciona. ¿Qué quiere decir eso? Que la lámpara, siendo un símbolo, haciendo referencia a la palabra de Dios, a la Biblia, si no tiene el Espíritu Santo,
que es el aceite, no sirve de nada. ¿Cuántas veces antes de tener al Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestro espíritu, leíamos la Biblia y pues no la entendíamos? Hasta que recibimos a Jesucristo, recibimos su Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo es el que nos revela la palabra de Dios, y podemos entender ahora la Biblia, la palabra, todo lo que es espiritual. Entonces, sin una Biblia puedes leerla, mucha gente la ve, la lee, pero no la entiende. Y para entenderla, sí es necesario que sea el Espíritu Santo quien nos revele, que nos haga entender la palabra de Dios. También toda persona que espera a Jesús, usted espera, hemos escuchado en estos días, el domingo, con el pastor Marco, acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es un hecho, hermano, ya las señales se están dando, los tiempos se están dando. Entonces ya estamos, los que sabemos y conocemos y creemos en la palabra de Dios, sabemos que viene pronto Jesús, viene pronto el novio, viene pronto a nuestro esposo a celebrar esas tan esperadas bodas del Cordero. Así que tenemos que esperar a Jesús, pero tenemos que esperarlo atentos, velando, con prudencia, estar preparados para cuando Él llegue. Necesitamos estar alertas ante cualquier engaño, ante cualquier situación. Necesitamos estar en comunión, en oración con Él, firmes en la fe, para que sí, una vez cuando llegue Él, todos nosotros, las vírgenes de la iglesia, representadas, en este caso la iglesia por las vírgenes, y estemos listos y preparados para recibir al esposo, que es nuestro Señor Jesucristo. Las vírgenes insensatas, hermanos, los creyentes que son insensatos, que se duermen, que dejan todo para después, que no están preparados, que no tienen sus lámparas con el aceite necesario para poder tener luz cuando venga el esposo. Necesitamos estar siempre preparados y no ser insensatos. Ellas no se prepararon, fueron insensatas, quisieron prepararse en el momento, pero ya fue demasiado tarde. Así que no tendrán más oportunidades, porque la puerta, dice más adelante en el versículo 10, dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, las prudentes, entraron con él a las bodas. Dice, ¿y qué pasó? Se cerró la puerta. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Antes de que se cierre la puerta y que nos diga que no nos conoce, tenemos que estar preparados. Las vírgenes insensatas que no esperaron al esposo con el aceite, no se prepararon, quisieron prepararse para ponerse a cuentas y organizar todo a última hora, como muchas veces nos pasa. Lo dejamos todo para después. No oramos, no asistimos, no nos congregamos, no servimos, lo dejamos siempre para después. Y eso es ser insensato. Entonces, pues ciertamente no tendrán más oportunidades, porque la puerta de la gracia y del perdón se va a cerrar. Y Jesús les responderá: nunca las conocí. Qué tremendo es esto. Y bueno, pues yo les invito a que meditemos en esta parábola. Por algo, y bien cierto, nos la dejó nuestro Señor Jesucristo. Es una forma de advertirnos que tenemos que ser prudentes, tenemos que estar preparados, tenemos que estar velando. El momento está cerca, los tiempos se han llegado, vemos las cosas, esas señales que la palabra Dios nos da a través de su palabra, que ya se están dando. Todo esto que está sucediendo, la pandemia, las guerras, enfermedades, tanta maldad en los corazones, la gente, tantas ideologías que van en contra de la palabra y de la voluntad de Dios. Todo esto son señales que Dios nos está dando, porque ya viene el esposo y viene pronto. Por eso dice en Mateo 25:13, nos dice: velad, o sea, estar atentos. Un velador debe estar siempre atento, despierto, vigilando. Dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, ha de venir.
¿Tú crees? Dice la palabra de Dios que Él viene pronto. Y nosotros, la iglesia, decimos, sí, Señor, ven, te esperamos. Te esperamos, pero te esperamos atentos, alertas. Te esperamos, Señor Jesús, con nuestras lámparas llenas de aceite, llenas de tu Santo Espíritu, con tu palabra, sabiendo y reconociendo tu voluntad. Así que en estos tiempos, hermanos, hay muchas formas en que Dios nos está advirtiendo y nos está revelando que tenemos que estar listos, preparados para recibir a nuestro esposo, a nuestro Señor Jesucristo, y celebrar con gozo y con alegría, estar con Él en el reino de los cielos y estar con Él celebrando esas bodas del Cordero. ¿Quieres tú también celebrar esas bodas del Cordero? ¿Quieres estar con nuestro Señor Jesucristo? ¿Quieres ser salvo? Yo te invito. Dice la palabra de Dios que necesitamos reconocer. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, no le has pedido perdón, yo creo que es el momento, porque dice que no sabemos ni la hora ni el día en que Él va a venir. Yo creo que es un buen momento para que tú reflexiones, recapacites, te pongas a cuentas con Dios. Primero que nada es pues reconocer que es pecado, que hemos pecado, todos hemos pecado, pero tenemos un abogado y ese es Jesucristo, para que Él interceda por nosotros. Él ya ofreció su vida en la cruz, Él ofreció su sangre para que nuestros pecados fueran perdonados. Así que yo te invito a que, si nunca has recibido, si hoy estás escuchando por primera vez un mensaje de esta manera, a través de la palabra de Dios, yo te ruego, amigo, amiga, que hoy procedas al arrepentimiento. Reconoce que has pecado, reconoce que le has fallado a Dios, lo has ofendido de muchas maneras, pero si tú le pides perdón de todo corazón, dice Dios mismo en su palabra que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que hoy es el momento. Yo te invito a que ahí donde estés escuchando, en tu sala, en el comedor, en tu coche, no sé dónde estés, yo te invito a que le pidas perdón de todo corazón a Dios. Esto es entre tú y Él solamente. Pídele perdón a Dios de todo corazón y Él te va a perdonar. Y el segundo dice que todos aquellos que crean en Jesucristo, el Hijo de Dios, pero que lo reciban. Esto es importante porque mucha gente cree en Jesús, pero es recibirlo, es abrirle tu corazón, dejar que Él entre a tu vida. Dice el Señor Jesús: yo aquí estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice: yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere, Dios quiere, Jesucristo quiere entrar a nuestras vidas, quiere ocupar el ser dentro del trono de nuestro corazón y reconocerle entonces como tu Señor y tu Salvador. Y Él te promete perdón, te promete la salvación, te promete la vida eterna. Dice: de tal manera nos amó que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él y lo reciba no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres hoy tú rendirte a los pies de Jesús? ¿Quieres abrirle tu corazón a nuestro Señor Jesucristo? Yo te invito entonces que hagamos una oración. Dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que creemos de corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que resucitó de los muertos y que es el único Salvador de nuestras almas, porque Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Jesús. Entonces yo te invito a que hagamos una oración. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Tú habla con Dios, porque tú necesitas ese perdón de Dios para que haya reconciliación y puedas entrar a celebrar las bodas del Cordero. Cierra tus ojos y vamos a orar. Dile: Señor Jesús, Dios Todopoderoso, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Te he ofendido, te he fallado muchas veces. Y hoy te pido perdón, sinceramente, con todo mi corazón. He escuchado tu palabra, he escuchado este mensaje. Yo entiendo ahora que es a través de ti, Señor Jesucristo, en que yo me puedo reconciliar. A través de mi arrepentimiento sincero, pidiéndole perdón a Dios y creyendo y recibiéndote a ti, Señor Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador. Yo hoy te abro mi corazón y te reconozco como mi Señor y mi Salvador, único y verdadero.
y acepto esa promesa hermosa de tu perdón, de la salvación y de la vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Y si hiciste esta oración, pues seas bienvenido a la familia de la fe. Estemos listos, ¿sí? Fuera todo temor, y estemos listos con alegría y con gozo y atentos a la llegada de nuestro Señor Jesucristo para celebrar esas hermosas bodas del Cordero. Gracias, que Dios te bendiga y seguimos en contacto. Hemos estado en la comunidad Berea, hemos estado compartiendo mensajes, reflexiones, meditaciones, prédicas. Te invito a que estés atento a través de YouTube, de Facebook, todos los medios que Dios nos está permitiendo usar para hacerte llegar el mensaje y la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Saludos a todos mis hermanos de la comunidad Berea. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Buenas tardes. Hasta luego.